cuando conectas tu niño con tu adulto, se produce un mínimo equilibrio que entonces te permite conectar con los niños de los demás, que precisamente eso en el arte es de lo más fascinante. Cuando alguien pinta, cuando alguien esculpe, incluso en la música también, lo hace desde su interior. Y cuando lo hace desde su interior, se produce una conexión con el observador conecta con eso, y cuando conecta con eso se consigue una comunión interna, una experiencia, que es de lo que yo creo que el arte es la base, la experiencia, ese aprendizaje de experiencia que se transmite con signos y códigos que no son los escritos. Yo hablo en el arte en base a lo que yo he vivido con los artistas, las crisis que tienen internas muchas veces, crisis internas que tiene que ver. Porque una cosa es la personalidad, otra cosa es la espiritualidad, hay cosas diferentes. Y más o menos todo el mundo tenemos ese movimiento de energía en nuestro interior. Pero un artista, por ejemplo, o un caso como el mío, ¿qué tienes? El nivel de la personalidad, las sensaciones que percibes que no sabes separar, unas sensaciones de otras. Tu vivencia personal y tu experiencia personal, más las percepciones que te llegan, que no sabes ni separarlas. Y luego vivir la vida. O sea, un artista es que es impresionante. Una persona normal que tiene una vida más o menos normal, pues tiene su parte intuitiva, sensitiva, que es la parte del niño, y la parte del adulto, que es la estructura, la educación, la ética, la moral, todo esto. Pero un artista es que tiene primero que mantener la conexión interna para poder pintar algo, por ejemplo, para poder crear una escultura. Y le tiene que durar días. Yo cuando fui a ver el Museo Dalí, yo no sé cómo este hombre puede conectar con los sueños y mantener durante un tiempo, poder hacer una pintura un mes. ¿Cómo puedes pintar un cuadro de algo que soñaste y se pueda mantener y poder expresar durante un mes? Lógicamente esta gente tiene problemas porque su nivel de personalidad está muy desestabilizado. De hecho hay un elemento muy importante que yo le llamo la obsesión, que es, para hacer un buen trabajo te tienes que obsesionar, no hay otra forma. La obsesión es la persistencia, lo que pasa es que eso tiene una línea muy fina entre el desequilibrio de la personalidad y mantener el equilibrio, poder expresarse y poder llevar una vida familiar normal, es que eso es increíble. ¿Cómo se puede hacer? Porque conectar con una vida familiar es conectar con una realidad que tienes ahí fuera y que intentas interaccionar con ella y la vives. Conectar dentro de tu trabajo significa estar o dentro de una habitación creando o con papel blanco y pintando, y toda esa parte creativa, conectar y desconectar, entrar y salir, no es nada fácil. Es mucho más fácil encerrarse y volverse medio loco ahí dentro de una habitación. Lo difícil, lo más difícil que hay es conectar y desconectar. A mí lo que más me costó siempre, y siempre me dijeron que lo hacía bastante bien, hacer al día 10 personas, significa que lo que hago es que cada hora aproximadamente, hora y media, conecto con una persona, un punky, entra, sale, entra un ocupa, sale, entra un ejecutivo, sale, y poder gestionar, conectar y desconectar y abrirse a otra persona es muy complicado. Entonces, dentro del arte, y precisamente que trabajamos esa parte emocional, esa parte del niño, no del adulto, esa parte inconsciente que surge del interior, que se entremezcla con todos los entresijos emocionales que tú has vivido, porque son como capas, como diferentes capas educacionales que has vivido, que has entendido, y sobre esos códigos pasa toda esa parte del inconsciente hasta acceder a poder expresarse de alguna forma. Y eso es tremendamente increíble y muy difícil. La vida familiar y la vida del artista es difícil, muy difícil. Percibir emociones del exterior y expresar emociones del exterior, muy difícil. Pero a su vez es muy gratificante cuando una persona expresa de su interior. Fijaros, hay varios conceptos de cómo Blay hablaba las cosas. Hablaba del niño y del adulto, hablaba de pensamiento y sentimiento, y hablaba de consciente e inconsciente. El adulto, el pensamiento y el consciente tienen que ver más con la parte estructurada, y el niño, el sentimiento, tiene que ver con la parte más emocional. Entonces, esa parte emocional que te dejas llevar en el arte, si te dejas llevar en la vida diaria, sería un desastre.
porque tiene que haber un equilibrio muy importante entre las dos partes. Esa es una de las partes más difíciles que yo veo del artista. Y cuando un impacto emocional afecta, el impacto emocional que afecta a un artista no es lo mismo que le impacta a cualquier persona. Es que no es lo mismo, porque se amplifica de una forma brutal. Eso es la experiencia mía que tengo. Pero, como os decía antes, lo bonito que es cuando una persona crea algo desde su inconsciente y toda la gente que está viendo eso y que tiene un mínimo de conexión con él mismo, conecta con esa o bien pintura o escultura, y es impresionante sentir la sensación de transmisión de que alguien en un momento dado ha expresado algo y que es atemporal, porque es una comunión, una conexión en un momento dado. Con los músicos yo les decía igual, cuando alguien toca desde el niño, cuando alguien pinta desde el niño, cuando alguien esculpe desde el niño, lo que transmite es una conexión con todos los niños. Es que es impresionante. Y cuando alguien diseña ropa también, ¿eh? Y cuando alguien pinta un pañuelo, cualquier cosa. Pinchas Zuckerman, que lo vi y fue impresionante el hombre este. Pinchas Zuckerman tendrá 70 años. Yo no he visto un niño jugando con un Stradivarius. Era impresionante verlo tocar. Es un niño. Y conectabas tú con el niño. Es impresionante. Cuando se conecta desde ese punto, los que están y pueden conectar, porque mucha gente no puede conectar, porque el entresijo que tenemos es tan grande, es una bola tan densa, que no nos permite, porque estamos muy equivocados en pensar que la persona es incapaz o que no puede. No existe eso, existe una barrera que lo impide, pero todo el potencial lo tenemos dentro, ¿eh? Más que uno aprenda algo, es a descubrir algo, ¿eh? No hay tanto que aprender en cuanto a los sentimientos, en cuanto a las emociones, hay que descubrir, hay que aprender en cuanto a cómo gestionamos las emociones y los sentimientos. Tenemos que aprender a percibir, a sentir, y no a calcular con la cabeza, porque la cabeza, y es tan diferente, pensar es una acción que vamos hacia ella, sentir es todo lo contrario. Yo siento algo, y siento algo que es diferente a lo que he sentido hasta ahora, y esa sensación la dejo ahí, no se me ocurre ni analizarla ni calcularla porque sé que enseguida entra a la cabeza. Y entonces dejo el espacio, y lo bonito es que la respuesta vendrá cuando la persona esté preparada, y a veces tarda un minuto, un año, no lo sé. Y así es como yo entiendo la parte emocional. El problema a veces en el arte es que la persona, cuanto más equilibrada internamente, es decir, cuanto más liberación del inconsciente tiene, se encuentra mucho mejor para poder expresar, canaliza mucho más rápido, es mucho menos denso, porque si no os tiene que pasar capas y capas, pero que es lo mismo que si tenéis 30 años y vivís con la madre y tenéis temor a dejaros la madre sola en casa por si le pasa algo, pero quieres ir al cine, tú quieres ir al cine, pero claro, empiezas a pensar, a ver si me la dejo y le pasa algo, y empiezan a salir las culpabilidades, esto, aquello, entonces lo que haces simplemente es o no vas o lo haces, pero con una lucha interna que te impide disfrutar de las cosas.